Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el momento en que usted ha determinado abrir esta administración, este momento de intercesión, de clamor, de búsqueda de Dios en el lugar donde usted se encuentre. El Espíritu Santo esté abriendo sus ojos, sus oídos, su mente, su corazón, para darle todo aquello que Él tiene preparado de antemano para hacer que usted y su casa sean mucho más que vencedores en todo este tiempo. En esta oportunidad quiero compartir con usted algunos textos de la palabra. Para ello voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 7, y vamos a empezar desde el verso 35 en adelante para que podamos centrarnos en aquello que Jesucristo quiere darnos a nosotros en este momento. La palabra de Dios dice lo siguiente: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. No es el tema que voy a desarrollar en esta oportunidad, simplemente quiero usar estos textos de la palabra que por título lleva Jesús sana a un sordo mudo. Y en aquel momento, después de que él intercediera, pusiera las manos sobre este ser humano, dice la Biblia que se abrieron sus oídos. Se abrieron sus oídos. El hombre era sordomudo y yo quiero que usted comprenda cómo Dios va a actuar en medio de su vida, de su casa y de su familia. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ciertamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este joven sordo mudo necesitaba que su lengua se desatara. Pero lo principal que Jesús hizo fue desatar sus oídos, abrir los oídos. Abriendo los oídos se produciría la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que los oídos de cada uno de los que hoy, en mañana, tarde, noche, según sea el momento en que están escuchando este mensaje, se abran, se rompan las ligaduras, se desate aquello que impide que se les revele la palabra. Dice la Biblia que cuando se le abrieron los oídos, el siguiente fruto de esto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, fue que se desató la lengua. Hubo un hombre conocido como el hombre más manso de toda la historia que relata la Biblia. Su nombre Moisés. Era un hombre que tenía su lengua atada. Era tartamudo, no hablaba bien. Ahora, cuando él se descalza, cuando él se presenta delante de la zarza, cuando Dios le habla, cambia la historia de este hombre. De la misma manera, la zarza para este joven sordomudo era nada más y nada menos que Dios con nosotros. El Hijo de Dios hablándole y quitando aquello que impedía que la gloria de Dios obrara en medio de ellos. Por favor, voy a hablarlo nuevamente y quizás
en esta oportunidad el Espíritu Santo permita entender la dimensión de lo que acabo de decir. La palabra de Dios es la que produce en nosotros un mayor peso de gloria, es la que produce en nosotros fruto y fruto en abundancia. Es aquello que cuando entra y activa en medio de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestros huesos y de nuestros tuétanos, porque es más cortante que espada de doble filo, trae aquella evolución, transformación, visitación, gloria que lleva a que nosotros después podamos oír con mayor facilidad y hablar claramente. Sigue la palabra porque aunque nosotros le hayamos puesto títulos, la lectura original continúa. Y ahora sí, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Cuando la gente hablaba, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. ¿Cómo que todo lo ha hecho bien? Y yo de pronto tengo en este mismo texto de San Marcos, en que Jesús va, toma de la mano a un hombre, lo saca de la aldea, lo lleva fuera de ella, escupe en sus ojos, frota la mano sobre los ojos de él y le pregunta: ¿qué ves? Y el hombre dice: veo a los hombres, pero los veo como árboles. Hay un tiempo, hay un silencio, hay un luego, una espera de parte de Dios. Y Jesús vuelve a orar por este hombre, y ahí dice la palabra de Dios: y su vista fue restablecida y veía claramente a todos. ¿Cómo es que todo lo hizo bien? Y de pronto, en esta historia, como cuando él escupe, hubiera orado mal, que tiene que orar por segunda vez a un hombre. No, él lo hizo todo bien. Lo que estaba esperando de parte del hombre es que el hombre aceptara un ministerio, que el hombre aceptara un llamado, que el hombre aceptara que su nombre fuera cambiado, porque el que ve a los hombres como árboles es el que tiene una visión de Dios, porque Dios ve a los hombres como árboles. Voy entrando en lo que quiero darles en esta tarde. Jesús ora por un sordo mudo. Ahora no es un ciego. Ahora no es uno que la multitud le trae para que él le abra los ojos. Aquel hombre rechazó el ministerio y se quedó con la visión humana de ver claramente. La Biblia dice que usted y yo no somos de los que andamos por vista, sino por fe. ¿Qué quiere decir este texto de la palabra? Que los ojos humanos, aunque a los humanos le parezca que la visión es clara, la visión no es de Dios, es claramente humana. Volvamos a la historia. La gente se agolpa, la gente viene de Idumea, Iturrea, Samaria, viene de distintas regiones, se convierte en multitudes porque todo lo hizo bien. La gente sabía que ese hombre tenía una respuesta, y la respuesta no era una oración. La respuesta era la manifestación del Dios vivo a través de una oración. Y él lo junta.
Y cuando están todos juntos, Él llama a sus discípulos. Lo voy a decir de nuevo. Voy a traer a aquellos que no escogí yo, porque Jesucristo no dice que Él los escogió. Dice que el Padre le mostró a aquellos a los que Él apartaría para el ministerio. Y ahí estaba Bernabé, estaba Juan, estaba Simón, ahora Pedro, estaban los hijos de Zebedeo, estaba Leví, y todo lo que usted puede reconocer como discípulos de Jesucristo. Y él ahora les dice en el versículo 2, tengo compasión de la gente. ¿Qué significa tener compasión? ¿Qué es la compasión? Es pasión desmedida. La compasión significa estoy apasionado por, aunque sé que no tienen la medida, que no tienen la estatura, que no tienen los lomos, que no tienen aquello que yo estoy esperando de ellos en este momento, pero me conmueve. Me conmueve como aquel que, siendo un samaritano, se baja de su caballo, ve a un hombre herido, rompe sus vestiduras, hace brebaje, lo sube a su caballo, lo lleva al mesón, donde está el mesonero, le dice, cuídamele, le paga, y luego le dice, si te queda debiendo algo, si hay más por hacer, cuando yo vuelva, te pagaré. Me gusta esta palabra porque la Biblia no nos cierra en que nosotros, al hacer algo por la gente, ya está. Dice siempre habrá algo por hacer. La actitud del samaritano no terminó dejándolo en el mesón, ya cumplí. Él le dice claramente, si hace falta algo más, hacelo porque yo te lo voy a pagar. Es la segunda milla, es la poner en la otra mejilla, es voy a hacer un poco más de lo que se hizo hasta hoy. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, hay una multitud. Yo sé que ellos vienen porque yo les doy de comer. Yo sé que ellos vienen porque tienen una palabra diferente. Yo sé que ellos vienen no porque yo vaya a obrar como Dios en ellos y ellos me reconozcan como Dios. Ellos vienen porque llenan sus estómagos. Pero aún así, Jesús dice, tengo compasión de ellos, porque ya hace 3 días, tengo que hablar como sacerdote y muchas veces me he preguntado, ¿qué tienen los 3 días? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué cuesta muchas veces 3 días la gloria de Dios? El día en que Jesús iba a ser crucificado, Él ayunó 3 días. Después de 3 días le daré vida. Después de 2 días, perdón, les daré vida y al tercer día los resucitaré. 3 días caminó Abraham para que la gloria de Dios se manifestara sobre su hijo Isaac. 3 días estuvo Moisés caminando en el desierto hasta que llegaron a las aguas amargas de Mara. 3 días es muy importante porque en muchas campañas donde ha asistido gente que ha practicado hechicería, brujería, el primer día, recuerdo estando en Trelew, vino un gran hechicero conocido de la zona. El primer día recuerdo que se
tiró al piso y lloró después de que claramente él gritara en aquel grupo llamado Independiente, donde estábamos haciendo la campaña, y él decía: hoy el evangelista se muere, hoy el evangelista se muere. Y era tanta el griterío y las voces que él daba que yo lo invité a que pasara a donde yo estaba. Yo estaba como una especie de cancha de fútbol, de básquet, allí techada. Y en el centro de esa cancha le digo a este hombre hechicero qué quiere hacer él, que decía que yo esa noche no iba a salir vivo. El hombre me dice: yo voy a orar por usted, y después de que yo ore por usted, usted se muere. Entonces le dije: te hago un trato. Yo te doy el micrófono, tú oras delante de toda esta gente para que se haga lo que tú dices, si solamente me permites que yo después ore por ti. Recuerdo que estábamos en ese club allí en el Independiente, en Trelew, y le di el micrófono a este hombre y empezó a dar vueltas, a ponerme la mano en la cabeza y giraba y me dolía el cuello, los hombros, porque él me oprimía, me apretaba en cada palabra que él daba. Recuerdo que después de un tiempo, no sé cuántos minutos pasaron, pero me cansé de que él gritara y diera vuelta. Le puse la mano sobre el hombro, lo detuve, le quité el micrófono, y en el momento en que quité el micrófono, el hombre cae de rodillas. Recuerdo que se largó a llorar y en el piso quedó la marca completa de este hombre, como si hubiese transpirado, como si hubiese largado agua. Allí estuvo todo el momento mientras yo ministraba. Recuerdo que él me decía: no me deje ir a mi casa, por favor, quédese conmigo, porque me van a matar. Y yo le dije: ¿quién te van a matar? Las huestes, ¿no las ves? Ahí están, me están esperando, me van a matar. El primer día, después de estar orando con él, convencimos, se fue a su casa. Al otro día vino todo golpeado. Nuevamente se quedó tirado allí en el club. Eso fue el segundo día. Y al tercer día quedó completamente libre. ¿Qué tienen los 3 días? ¿Qué tienen los 3 días? He visto campañas en las que el primer día Dios desata milagros, pero la explosión empieza después del tercero. ¿Qué tienen los 3 días? Ahí está la gente que estaba maravillada porque todo lo había hecho bien. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían. Y él les dice: tengo compasión porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Me gusta cuando Jesús dice: yo sé que es bueno lo espiritual, pero sé que tienen necesidad también de lo corporal. Siempre les dije a mis hijos, a los pastores, obreros que están dentro del ministerio, que como hombres de Dios tenemos que aprender a obrar en las 3 áreas que Dios le dio al hombre a la hora de crearlo. Les dio cuerpo, les dio alma y les dio espíritu. Si nosotros alimentamos lo espiritual y destruimos el cuerpo y las necesidades que el cuerpo tiene, la Biblia lo dice claramente: el que destruya el cuerpo, Dios lo terminará destruyendo a él. Y ahí está Jesús diciendo: ya le di espiritual, ahora falta la parte que alimenta el cuerpo, que alimenta la carne, que alimenta los huesos, los tuétanos, que alimenta la otra parte que también la creó Dios, porque al cuerpo no lo creó Satanás. Cuerpo, alma y espíritu son creación divina de Dios. Y los 3 tienen su medida de santidad y de presentación
delante de Dios. Ahora, dice la palabra en el versículo 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. ¿Está entendiendo de que no se puede alimentar solamente lo espiritual, sino se alimenta también lo corporal? ¿De qué sirve que usted llene su vida de lo espiritual y corporalmente es un tísico? Es una persona enferma, debilitada y que no puede llegar al propósito para el cual Dios lo ha creado. Y ahí están, dice la palabra de Dios en el versículo 3, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde sacaremos lo suficiente para que estos tengan la fuerza, para que estos tengan el vigor, para que estos tengan la claridad mental para poder mantenerse en pie? Una de las cosas que aprendí siendo muy niño, es que muchas veces vi a gente pobre, humilde, ir a la escuela no habiendo comido a la mañana o a la noche en sus casas. Y un profesor o un maestro, siendo muy niño, dijo, si un estómago no está lleno, una cabeza siempre estará vacía. Porque la mente va a recibir, si es que el cuerpo tiene la solidez, está cubierto para que pueda desarrollarse, desenvolverse en plenitud. Y ahí están, no pueden volver a su casa porque vinieron de lejos, van a desmayar, han ayunado durante 3 días. Y Jesús ahora dice, es hora de que ellos coman. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Podemos decir 10, 11, 12 discípulos, 7 panes. 7 panes. Entonces le mandó a la multitud a recostarse en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también algunos peces y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y se regocijaron y se recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron 4,000 y los despidió. Cuando empezamos a hablar en esta oportunidad, Jesús abrió los oídos, desató la lengua. También hablamos del día en que escupió los ojos del ciego. Este veía a los hombres como árboles. Jesús esperaba una respuesta, acepto el ministerio. Quiero seguir viendo a los hombres como árboles, porque viendo el árbol sabré si es árbol de fruto o es árbol que no tiene fruto. Ahora la multitud ha rodeado a Jesús. Él está buscando como cabeza de la iglesia asentar su cabeza sobre el cuerpo. Está buscando
ese remanente que Él va a venir a buscar cuando venga en las nubes con sus santos ángeles. Y los está preparando espiritualmente y los está manteniendo corporalmente. Ahora, dice que Él les habla a los discípulos. ¿Por qué les habla a los discípulos? ¿Por qué Él tiene 12 apóstoles? ¿Por qué la Biblia nos habla de 24 ancianos? La respuesta está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Desde el versículo 1 al 6, la Biblia nos empieza hablando de un tal Cornelio, un hombre que hacía oración a Dios, daba ofrendas, un hombre que era escuchado y hablaba con Dios. Pero a la hora de tomar una decisión, en el versículo 5 y 6 del capítulo 10 del libro de los Hechos, Dios, el que habla con él, le dice: ve y busca a un tal Simón que está en la casa de un tal Simón, curtidor, que vive frente al mar. A ese que tiene por sobrenombre Pedro, quiero que lo hagas venir. Él te dirá todo lo que tienes que hacer. Yo quiero la bendición de Dios. La gente busca la bendición de Dios. La gente va a las congregaciones anhelando la bendición de Dios. Muchas veces en las congregaciones yo le pregunto a la gente, ¿cuántos vinieron a buscar bendición de Dios? Y la mayoría levanta la mano. Y yo les digo, ¿por qué la buscan? Si la Biblia dice que las bendiciones te alcanzarán. Para que algo te alcance, tú tienes que hacer un alto. Tú tienes que detenerte y permitir que lo que viene detrás de ti corra más rápido que vos o que usted, para que llegue a usted. Jesús lo hizo todo bien. Recuerde cuando escupió en los ojos del ciego fuera de la aldea. Ahora, Él llama a sus discípulos. El que en una oportunidad dijo: no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, sino que yo soy el pan del cielo. Está buscando ahora discípulos. Y Él le dice a los discípulos: ¿qué tienen ustedes? 7 panes. ¿Qué vamos a alimentar hoy? Es la pregunta que muchas veces yo me hago cuando voy a ministrarle a usted a través de estos videos, o cuando voy a campañas o a congregaciones. ¿Qué voy a alimentar? ¿Voy a llevarles un milagro donde una pierna se estira para que queden iguales? ¿Voy a quitarles la hernia? ¿Voy a sanarles los riñones, el hígado, devolverle la vista o el oído a alguien? Caso que hemos visto en muchísimas campañas. ¿Voy a darle lo espiritual? Porque en Jesús estaba el Espíritu de Dios para sanar y en otras oportunidades estaba para enseñar. Y ahí está Jesús preguntándole a los discípulos que habían comido lo espiritual: ¿qué tienen ustedes para saciar lo carnal? Y ellos dijeron: 7 panes. No voy a entrar en el estudio del número 7, perfección y todo lo que usted quiera oír acerca del 7. Eran 7 panes. Jesús tomó el pan y lo parte. Y esos 7 quizás se transformaron en 70, no lo sé. Sé que lo partió, lo hizo más. Lo bendijo
Y luego le dice a los discípulos, díganle a la gente que se recuesten en tierra, en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Cuando la gente se hubo recostado, cuando los que habían recibido lo espiritual respondieron con obediencia, cuando todos estuvieron recostados, Jesús ahora les dice, vayan y désenlo a la gente. ¿Por qué los discípulos tienen que dar a la gente? Abraham oyó la voz de Dios, salió de su casa, de su parentela. Abraham oía la voz de Dios, tomó a su hijo Isaac, caminó 3 días, llegó al monte que Dios le señaló. Pero ese mismo Abraham, a la hora de esperar una bendición y una respuesta de Dios, tuvo que entregarle él a Melquisedec el diezmo de todo lo que tenía. No vamos a entrar en la discusión si se debe diezmar, no se debe diezmar, si se tiene que ofrendar, no se tiene que ofrendar. Es algo que yo no le voy a enseñar, lo que el Espíritu Santo no le quiere enseñar. Pero si el Espíritu Santo te enseña y te da orden, más fuerte que mi conciencia, es Dios. Es Dios. Y están los que entienden que tienen que diezmar, pero en sus corazones dicen, todos los siervos de Dios son delincuentes, andan en sus 4x4, crecen y hacen, y los hay, claro que los hay. Pero no es cuestión mía señalar con el dedo, es algo que Dios el día del juicio llamará a cada uno por su nombre y entregará a cada uno según sea su obra. Lo importante es que tú no tomes el lugar del sacerdote y tú quieras hacer lo que el sacerdote tiene orden de hacer. Porque Saúl perdió a su familia, a su casa, a su reinado, por meterse en el lugar del sacerdote, del profeta Samuel. Ahora, ¿por qué Dios que habla conmigo directamente? ¿Por qué el Dios que dice, ya nadie tendrá que ser enseñado por nadie, sino que el Espíritu Santo enseñará claramente a todos todas las cosas, nos manda a estar sujetos y bajo autoridad? La bendición llegó a la gente, no por orden de Jesucristo directa a ellos, sino por mano de sus discípulos. Y es que Dios, cuando en su gran voluntad decidió constituir la iglesia, llamó a unos pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros apóstoles. Los 5 ministerios. Y cualquiera pues que quiera destruir estos ministerios, aunque sea uno de ellos, es anatema. Porque la iglesia de Dios fue constituida hasta el día en que Él venga. Y después de que Él venga y seamos arrebatados y vivamos con Él 1000 años o gobernemos en la tierra 1000 años, estos gobernarán juntamente con Él. No todos serán gobernantes, sino los escogidos, los que fueron traspasados por espada, los que murieron por causa del testimonio. Entonces, ¿qué es lo que Dios está demandando y ordenando a través de esta palabra? Obediencia.
Reconózcanse unos a otros, no se crean superiores unos a otros, sino que oren los unos por los otros, de acuerdo al misterio que opera en cada uno de ustedes. Y dice la palabra que después de que los discípulos repartieron los panes, él tomó algunos peces que había, que también se los trajeron, como aquel día en que el niño trae 5 peces. Y él los parte y los pone delante de los discípulos, y los discípulos lo llevan delante de la gente. Porque la multiplicación siempre sucederá a través del sacerdocio. A ver si se lo explico de otra manera. La Biblia dice que el aceite desciende sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Luego desciende y pasa por la barba. La barba es el ministerio. Por eso es que los escogidos, el sacerdocio, los levitas, los maestros de la palabra tenían prohibido afeitarse la barba en la ley. Y luego dice que desciende por las vestiduras y llega hasta el borde, hasta allá abajo, hasta lo más bajo. Pero primero tiene que pasar por la barba, por las vestiduras, hasta llegar al borde de ellas. Nadie va a recibir el aceite sin que caiga en la cabeza, sin que pase por la barba y llegue al borde de las vestiduras. El que tiene al Hijo tiene la vida, y ese es el tema de otra prédica. Pero ahora Jesús a estos que querían seguirle, que habían entendido que todo lo había hecho bien, les estaba enseñando que para alcanzar esas bendiciones que te vienen siguiendo, necesitas que Pedro venga. Necesitas el que hablaba con Dios, Cornelio. Pedro te dirá todo lo que tienes que hacer. Pero Señor, estoy hablando contigo, dímelo tú. No lo voy a hacer. Y vuelvo a repetirle. Sé que hay gente que se revela a estas palabras, y yo no voy a enseñarte lo que el Espíritu Santo no te quiere enseñar. Pero sí, si tú estás dispuesto hoy a que ninguna de las palabras que Dios te dio caiga por tierra, le digas al Espíritu Santo que te enseñe qué tienes que hacer. Dime a quién tengo que llamar y cuál es la orden que yo tengo que recibir de parte de Él. Me gusta cuando llega el profeta allí a tierra de Sarepta de Sidón. Dios habla con una viuda, la cual ella misma manifiesta: es tu Dios, no es mi Dios. Pero Él me ha dicho que tengo que hacer todo lo que tú me digas. El profeta le pregunta a la viuda: ¿qué tienes? Tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora salí a buscar 2 leños. Con 2 leños se hace una cruz, sacrificio. Y iba a prepararlo para mí y para mi hijo, para comer y dejarnos morir. ¿Sabes cuántos han muerto antes de tiempo por no aceptar autoridad? ¿Sabes cuántos han muerto antes de tiempo por no reconocer ministerio? La autoridad se alcanza estando bajo autoridad.
Y para alcanzar esa autoridad, no me diga que usted es descendiente directo de Jesucristo y obedece a Cristo y a nadie más que Cristo. Porque si no puedes sujetarte al que está al lado tuyo, ¿cómo te sujetarás al que no ves? Es necesario que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo, para que panes partidos en el momento en que Él quiera juntarlos, se vuelva a formar el pan. Porque el pan es el cuerpo. Pero Jesús no es el pan. Él es la cabeza de ese cuerpo. Y cuando ese cuerpo se forme, se consolide, entonces no habrá ninguno que tenga necesidad de ningún bien. Como en la iglesia primitiva, en que todos oían la palabra de Dios. Dice la palabra que los que repartían a las mesas tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Pero también dice que todos tenían todas las cosas en común. No había ninguno necesitado. Y el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. Pequeñas cosas que de pronto Satanás ha entorpecido. Y hoy en día añadir a la iglesia a uno cuesta mucho más que un pan o una oración o un clamor. Que Dios en este día te dé la sabiduría, la gracia, la entereza, la altura, la medida para entender lo que Él tiene preparado para ti y para toda tu casa. Que Dios te bendiga.